Perfecto, vamos a compartir la diapositiva del día de hoy. Ahí está. ¿Me confirman si está en pantalla o todavía no? Sí está. Muy bien, muchas gracias. Empezamos entonces. Perfecto, entonces vamos a empezar con la unidad número 2. Trata sobre el sistema de contabilidad integrada. ¿Qué hemos visto en el tema número 1? ¿Alguien se acuerda? A ver, resúmanmelo en un título. ¿Qué hemos visto en la unidad número 1? No quiero que me hagan un resumen, solamente díganme, hemos visto esto. ¿Ya avanzamos? Hey, creo que ninguno lo recuerda. Y dígame. Buenas noches, Luis. No me acuerdo exactamente, pero que hemos visto ha sido el que regula a todas las empresas, cómo lleva eso, eh, cómo lo hace mayormente y las normas que tiene. Más o menos es la que regula los estados financieros, digamos, de todas las empresas prácticamente. Bueno, yo pregunté eso y usted me respondió, digamos, por eso me acuerdo. Bien, bien. En sí hemos visto el resumen de la ley SAFO, ¿no? La ley que regula a los servidores públicos en el funcionamiento, en sus cargos, tanto en la utilización de recursos económicos como en el cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, no solamente hablaba de dinero, también de metas que tenía que cumplir, de obligaciones que tenía dentro de su cargo, ¿no? Y que eso, el cumplimiento o incumplimiento de esas metas, así como el manejo o mal manejo del dinero, traía ciertas responsabilidades, ¿no? Veíamos responsabilidad administrativa, ejecutiva, penal y civil. Bien, ese sería en resumen. Muy bien, entonces, conocido ya la ley SAFCO, en un resumen, como les mencionaba en la anterior clase, podríamos hacer un mes entero, ¿no? Una materia entera que se llame ley SAFCO. Dice, una preguntita, ¿va de la mano con la Constitución Política del Estado esta ley? Todas las leyes van con la Constitución Política del Estado, ¿no? Porque no pueden estar enmarcados fuera de ella. Pero la Constitución es muy amplia, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ya. ya. Bien. Perdón, quieren seguir ingresando. Vamos a aceptar, ¿ya? Un momento. Bien. Listo. Entonces, el sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Va a ser nuestra unidad número 2. Vamos a ver un poco del concepto de qué es este sistema y sus particularidades. Muy bien, ya que está aquí habilitado, a ver quién está leyendo. Vamos a pedirle a Dana, por favor, que nos lea el concepto de qué es el sistema de contabilidad integrada. Ya, si no hay Dana... Buenas noches, Licen. Ya, bien, Dana. Léalo, por favor. Que la contabilidad integrada es el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas y o prácticas administrativas utilizadas para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar al patrimonio de las entidades del sector público. Muy bien. Eso es el sistema de contabilidad integrada.
Conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos, ¿ya? Que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas y o prácticas administrativas, utilizadas ¿para qué? Para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector público. Muy bien, un poco complejo lo que vendría a ser su definición, ¿no? Pero ¿qué es este sistema? Como hemos estado ya mencionando en la anterior clase, es un conjunto de técnicas o de procedimientos que se utilizan en las entidades públicas para que se integre a una contabilidad nacional y pueda hacerse ciertas auditorías, controles. ¿Para qué? Obviamente, ¿para qué hacemos una contabilidad integrada? Para que exista un control. Lo óptimo sería que el control sea perfecto, ¿no? De los recursos del Estado. Bien. Que sí vendría a ser el recurso de todos. Bien. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, que esta contabilidad integrada o contabilidad gubernamental aplica los preceptos de la teoría contable. Bien. Es decir, va a utilizar los mismos preceptos que hemos estado utilizando hasta la materia anterior. En los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas generales de contabilidad nacionales e internacionales, ¿ya? Es decir, se apoya en todo lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, principio de la partida doble, tiene que haber, tiene que cuadrar, ¿no? Activo igual a pasivo más patrimonio, actualización de activos fijos, todos esos términos contables que hemos estado viendo o principios contables también se aplica en contabilidad gubernamental. ¿Qué más dice? Y principios, normas generales y básicas del control interno gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República. Bien, ya. Este concepto parece que es un poco mareador, ¿no? Como que nos marea. Vamos a entrar un poco en detalle del origen del sistema de contabilidad integrada. Vamos a pedirle, por favor, que nos lea. Johnny está aquí. Buenas noches, Lice. ¿Me lo puede leer, por favor? Origen del sistema de contabilidad integrada. El origen del sistema contable integrada se encuentra en la ley número 1178 del sistema de administración y control de fecha 20 de julio de 1990. La medición ley y en concreto aborda tres temáticas de importancia: el sistema de administración y control, responsabilidad por la función pública, las nuevas atribuciones de la Contraloría General de la República. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí nos habla del origen de la contabilidad o del sistema de contabilidad integrada. Ya nos hace mención que este sistema se aplica en el país desde la promulgación de la ley 1178, ¿no? Que era esa ley, la ley SAFCO, ¿no? La que vimos en la anterior clase. Entonces, para que nos demos idea, desde el 20 de julio de 1990, con la aplicación de la ley, se aplica en nuestro país el sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Y son las tres temáticas de importancia, es las que vimos en la anterior clase, ¿no? Sistema de administración y control, responsabilidad por la función pública, y veíamos las responsabilidades que tenía, ¿no? Cada funcionario público, y las nuevas atribuciones de la Contraloría, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Muy bien. Ahora, en la ley 1178
nos indica estos 7 sistemas o subsistemas que toda institución pública tiene, ¿ya? O que maneja. Lo podemos ver así o, a ver, denme un minuto, creo que también se los puse en la anterior diapositiva, en la anterior clase. A ver, permítanme 30 segundos. Ya. Sí, está parecido. Vamos a ver. Pasa que aquí está un poco desparramado, ¿no? Cada uno de ellos son subsistemas que se encuentran dentro de la ley 1178. Y bueno, aquí está un poco más clasificado. Se los comparto. Estas son las láminas de la anterior clase. Ya. Bien, bueno, aquí hablaba de los sistemas que se regulan, ¿no? Dentro de esta ley. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de estos sistemas que toda institución pública tiene, ¿ya? Y está dividido por partes. Tenemos aquí, por ejemplo, primero, para programar y organizar las actividades. Existen 3 sistemas dentro de las instituciones públicas. La de programación de operaciones, la de organización administrativa y el presupuesto. Muy bien. Veamos entonces, dentro del primer sistema de programación de operaciones, se encuentran generalmente la MAE, es decir, la máxima autoridad ejecutiva, y todos sus colaboradores. ¿Qué se hace en este primer sistema? Programación de operaciones. Aquí es donde se hace la planificación de todas las operaciones que se van a realizar durante la siguiente gestión. ¿Ya? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanza siempre una convocatoria o un comunicado aproximadamente en el mes de septiembre, sí, por ahí más o menos, al terminar el tercer trimestre, solicitando a todas las entidades públicas, ya, bueno, a las entidades públicas, también a los municipios, gobernaciones, localidades, a todo aquel ente que esté dentro del sistema público, a que elaboren su POA, es decir, su plan operativo anual. Entonces, este sistema de programación de operaciones es el encargado de hacer la planificación. ¿Bien? Ahora, ellos planifican, pero con ayuda ¿de quién? Del segundo sistema. El segundo sistema, que es el de la organización administrativa, en sí es donde se definen, hablando así en términos sencillos, el organigrama de cada institución. ¿Bien? Entonces, aquí es donde se indica, ¿no? Quién va a ser la máxima autoridad, el subgerente, el secretario, si es que va a haber, si se necesita gente de planta, se necesita contratos eventuales, ¿no? Entonces, la organización administrativa ayuda a los que programan, es decir, al primer sistema, a elaborar ese POA de manera correcta, ¿no? De manera que sea eficiente. Luego tenemos el resultado final, que sería el tercer sistema, ¿no? El de presupuestos, que es donde ya se tiene que definir, ¿no? Es decir, en base a los dos primeros van a definir el presupuesto que necesita cada institución, cada ente del sistema público para su funcionamiento. Entonces, cuando uno hace el presupuesto, a ver, si nos ubicamos dentro de las entidades públicas, ustedes saben que el objetivo de una entidad pública no es generar utilidades, ¿no? A no ser que sea una empresa estatal con fines de lucro.
En todos los demás casos, es decir, ministerios, alcaldías, etcétera, cualquier ente del sistema público no tiene por objetivo la creación de valor monetario. En ese caso, su presupuesto debe indicar de dónde espera obtener los recursos, ¿ya? Y en qué lo va a emplear. Entonces, esos dos términos, ingresos y gastos, siempre deben estar igualados. Es decir, suponiendo que estamos hablando de la alcaldía de Valle Grande, ¿no? Si ellos esperan ejecutar un presupuesto de, no sé, 5 millones de bolivianos, tienen que demostrar en el mismo presupuesto de dónde van a ingresar 5 millones, ¿no? Pueden decir cobro de patentes, servicios, o también, ¿no? También colocar, vamos a recibir del IDH, esperamos recibir apoyo de la gobernación, todos esos ítems, ¿no? Entonces, el presupuesto es ese resultado final que debe estar, podemos decir en términos contables, debe cuadrar ingresos y gastos. Muy bien. Ese vendría a ser el primer grupo, como ustedes los pueden ver aquí marcado en color lila, ¿no? Para programar y organizar las actividades. Muy bien, ese primer subsistema programa y organiza. Ahora vamos al segundo subsistema. Dentro de las instituciones públicas tenemos administración de personal, ¿ya? Ya, este segundo subsistema es para ejecutar las actividades programadas, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades programadas? Pues la que se planeó aquí, ¿no? En el primer subsistema. Muy bien. Administración de personal, entonces, bien, es ese sistema que se encarga de ver, a ver, por ejemplo, qué vamos a contratar, ¿no? ¿Cuántos funcionarios vamos a tener? Y no solamente eso, ¿no? Como estamos hablando de instituciones públicas, tenemos que ver cuántos ítems nos da el Estado, es decir, ítems, ¿no? Esos trabajadores que son con contrato indefinido, para los que no le entienden mucho a la institución pública, ellos tienen ítems, se dicen, ¿no? ¿Cuántos son trabajadores eventuales? ¿Cuántos son trabajadores en línea? Consultores, y otros que solamente ganan honorarios, por ejemplo, ¿no? Y que no están dentro de una planilla de sueldo. Lo que veíamos en COP. Bien. Entonces, el sistema de administración de personal se encarga de eso. Pero no solamente de eso, ¿no? Porque es complejo. No es simplemente definir cuántos trabajadores tiene una institución pública. ¿Qué hay que ver, por ejemplo? A ver, si ya quiero que aquí participen un poco. Si hablamos de contratación de personal, ¿qué otros temas hay que considerar? A ver, díganme lo que se les venga a la cabeza. Si ustedes fuesen, y esto es lo mismo para las empresas públicas como privadas, ¿no? Si vamos a contratar personal, ¿qué aspectos, aparte de decir voy a pagarte 3.000 bolivianos, ¿no? ¿Qué otros aspectos se consideran? Los aguinaldos, beneficios, los aportes, Ya, ¿o no? Bien, esa fue Odalis. Muy bien, gracias Odalis. Bien, en parte sí, ¿no? Tenemos que ver cuánto le vamos a pagar. Sí, dígame. ¿Se puede considerar la capacidad de relación o de liderazgo? Ya, bueno, si hablamos de entidades públicas, así hacemos un paréntesis, ¿no? No se considera eso, porque ahí entran más por parentescos, favores, etc. Pero en una empresa privada sí, ¿no? Deberíamos ver qué buen liderazgo tiene, cuánta gente arrastra, cómo motiva, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Pero entonces, ya, muchas gracias, Fátima. Volviendo a lo que dijo Dalis, sí, ¿no? El sistema de administración de personal tiene que ver. Bueno, a ver, esta persona, ¿cuántos años lleva trabajando? Hay que pagarle un bono de antigüedad.
hay que pagarle su aguinaldo cada fin de año, o tal vez si es eventual tengo que pagarles en duodécimas, ¿no? No tengo que pagarle el aguinaldo completo, pero le pago en duodécimas según el tiempo que haya trabajado. Y muchos otros gastos que al ser parte, no es que por ser el sector público no se pague, ¿no? Sí se tiene que pagar. Aparte de eso, esto ya es extra, ¿no? Esto sí se ve mucho en el sector público, pero tiene que ver, por ejemplo, el sistema de administración de personal tiene que hacer un análisis de a quién estoy contratando. ¿Por qué? Porque tengo que ver, ¿no? Es una persona, ya, y si yo contrato a una mujer, por ejemplo, esa mujer se va a embarazar, es probable que llegue a tener un embarazo con su esposo, sí o no. ¿Por qué? Porque eso conlleva un subsidio, conlleva a mucho también licencias, ¿no? De maternidad. Otros temas que no es que porque no se le quiera dar, ¿no? Sino porque aquí arriba hemos visto el tercer punto del primer subsistema, del primer grupo, del presupuesto que ellos deben manejar. Tienen un techo, un techo presupuestario al cual no deben sobrepasar. Entonces hay que ver, estoy contratando a una persona mayor, ya se va a jubilar o necesita un seguro médico. Es decir, tiene que hacerse un cálculo exacto del personal de manera que no sobrepase ese techo. ¿Bien? Porque como decíamos en el punto 3, los ingresos y los gastos deben cuadrar. Muy bien, eso hace el sistema de administración de personal. Pero no solamente son las personas a las que trabajan dentro de las instituciones, ¿no? Es decir, no funciona solo con personas, sino que hay un sistema de administración de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque toda institución o ente público necesita, bueno, un edificio donde funcionar, autos en que moverse, necesita muebles, enseres, equipos de computación, ¿no? Entonces, este sistema se encarga específicamente de esos temas, ¿ya? Tanto la administración de bienes para determinar, es decir, ellos van a decidir, ¿no? Bueno, en sí no deciden en su totalidad, pero hacen un análisis. ¿Me conviene tal vez alquilar el edificio? O tal vez, si el alquiler es muy alto, convenga pensar en un proyecto de construcción de un edificio propio. Eso hay que ver. Eso se encarga de analizar este sistema de administración de bienes y servicios. Lo mismo con los autos, ¿no? Tal vez me convenga lanzar una licitación de contratación de camionetas o si es que es muy alta la tarifa, pensar en sacar un crédito para comprar camionetas, ¿no? Eso no es que lo decía de un día para el otro, obviamente. Tiene que analizarlo y plantearlo en el POA del año siguiente, ¿no? Es por eso que la administración pública es un poco lenta, ¿no? Tal vez ahora yo diga, me conviene tal vez comprar 5 camionetas en vez de alquilarlas, ¿no? Pero me conviene, y lo digo ahora, ¿no? Pero tengo que hablar con mi superior llega hasta la MAE y tiene que plantearlo aquí, ¿no? En el primer grupo de programación y operaciones para el POA del 2022, gestionar un crédito y ahí tengo que colocar, ¿no? Cuánto me va a ingresar y cómo pienso pagarlas. Obviamente, si es un crédito del banco o es un crédito del tesoro, cuánto tengo que pagar mensualmente, trimestralmente. Esas ya son las condiciones que arreglan entre las dos partes, ¿no? Se encarga de eso. Y no solamente bienes, también dice de servicios, ¿no? Ahí es, si es que tiene que ver la empresa, o no es la empresa, pero la institución pública, cuánto gasta de agua, cuánto gasta de luz, de teléfono, internet, todos esos servicios, ¿no? Y aquí es donde trabaja con los demás sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el siguiente que es tesorería y crédito público.
¿De qué trata la tesorería? Obviamente, como ustedes esto yo sé que lo dominan, en el colegio había un tesorero, ¿no? ¿Qué hacía el tesorero? A ver si se acuerdan en el colegio. ¿Cómo dijo Lisa? ¿Qué hace un tesorero? Es el que se encarga de agarrar el dinero, Lisa. Cliente. Muy bien. Lo mismo, para no volverlo muy complicado, tesorería se encarga de lo mismo, ¿no? Solamente que en el sector público, ¿no? Casi en el colegio un tesorero, pues decía, a ver, tienen que dar su cuota de tanto, 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 y se gastó en esto, esto, ¿no? Y hacía una rendición de cuentas. Claro que en el sector público es un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los desembolsos, él tiene que estar controlando eso, ¿no? ¿Cuál es la programación de desembolsos del Ministerio de Finanzas, ¿no? Cada cuánto tiempo, porque no se hace un desembolso único en todo el año, ¿no? Por ejemplo, por conceptos de IDH, hay un desembolso en enero, otro en abril y así sucesivamente, ¿no? O diferentes créditos, solicitudes que se hizo tal vez el año anterior para construir un puente, por ejemplo, ¿no? Solicitamos un crédito internacional al Banco Mundial que está gestionado y hay fecha de desembolso para mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pareciera que tesorería solamente maneja dinero, pero el sistema en sí tiene que estar pendiente de un montón de asuntos, de fechas, de plazos que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a eso está para tesorería. Y crédito público, dice también, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre lo que yo planifiqué me lo desembolsan en el momento que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, a mí me urge en este momento, si nos vamos a la alcaldía de Santa Cruz, comprar vacunas, decimos, ¿no? Entonces, yo en mi POA del 2021, tal vez sí ya lo presupuesté. En el del 2020 no creo, digamos, porque no sabíamos que iba a llegar una pandemia tan grande, ¿no? Entonces, no tengo la tesorería, vemos en tesorería, no tengo los recursos planificados en mi POA, pero puedo acceder a esta segunda parte, ¿no? Crédito público. Entonces, también se encargaría de los créditos, ver de dónde puedo prestarme, si está dentro de lo que me permite la ley, que no pueden ir a prestarse a cualquier lugar, ¿no? Y ver los mejores planes de pago, estar pendientes de que la institución esté pagando su cuota de manera correcta. Muy bien, de eso se encarga tesorería y crédito público. Bien. Y el último es la contabilidad integrada, es decir, ese sistema de contabilidad integrada. ¿Quién es? Podemos decir, no sé si decir que es ese software, ¿no? Es ese sistema donde se registra todo lo que hacemos desde el punto 1 hasta el punto número 6. ¿Ya? Porque ustedes saben que todos estos sistemas, al ser un sistema, y por la condición, por la definición de sistema, cada uno de ellos está interrelacionado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contratar personal, vemos este sistema de administración de personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Podemos ir, por ejemplo, voy a solicitar que, por ejemplo, para firmar los contratos, ¿no? Necesito yo tener hojas de papel, una impresora. ¿A quién tengo yo que llamar o molestar? Al sistema de abajo, ¿no? Al de administración de bienes y servicios. ¿Para qué? Pues para que me brinde una impresora, una computadora, y si se me acabó el papel, tengo que ir aquí abajo, ¿no? A tesorería, a informar que necesito comprar papel. Entonces, se van, interrelacionan entre los sistemas
Y todos estos movimientos que estamos mencionando en este momento se contabiliza en el último sistema, ¿no? Contabilidad integrada. Él es el que va registrando, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo, por dónde van las operaciones, de manera que al final salga un estado financiero, ¿ya? La contabilidad integrada o el sistema de contabilidad integrada, ¿ya? Para que nos ubiquemos un poco, es donde llega a parar el contador, ¿ya? Es decir, aquí es donde el contador trabaja. No es su función o tal vez no está hecho para los de arriba, ¿no? Para los primeros 6 sistemas. Pero de que podría trabajar así como todo profesional puede, ¿no? Capacitarse, hacer su inducción y trabajar dentro de cualquier sistema. Pero el sistema de contabilidad integrada está dirigido para nosotros, ¿no? Para los contadores. ¿Cuál es la ventaja en comparación al sistema o a la contabilidad privada? Que este sistema nos arroja directamente los estados financieros, ¿ya? Es decir, que el que lo haga tiene que hacerlo bien, tiene que hacer la clasificación correcta de las cuentas, tiene que saber interpretar bien. ¿Por qué? Porque al final nos arroja un estado financiero de cada institución. Y por último, ¿ya? Este no es parte del sistema, ¿ya? Pero es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El control público. Hay un control gubernamental que está dividido en dos partes, el control interno y el control externo posterior. ¿Quién hace el control interno? Obviamente, la máxima autoridad ejecutiva de cada institución hace su propio control interno y una vez enviados los estados financieros, se puede realizar un control externo ya, pero por parte de la Contraloría a cada institución. Muy bien, entonces, esto es el sistema de contabilidad integral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Lisa. Muy bien. Nos queda segundos, ¿no? 1 minuto y 32 segundos. Ya. Entonces, enseguida les envío el siguiente link para que sigamos con la clase, ¿bien?